Bueno, hola, ¿cómo andan a todos? Hola, Nero, ¿cómo andás? Estamos en la primer transmisión oficial, o por lo menos la que vamos a subir. ¿Cómo andás? Todo tranquilo, como dije antes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos a qué hora se va a ver esto, no sabemos si se va a ver. No sabemos si se va a ver, empezamos por ahí. Pero bueno, bien ahí en la búsqueda de cómo es emprender y armar y presentar algo que estamos inventando. Exacto, y a eso, ¿qué te da a pensar el hecho de emprender esa palabra? Eh, lo veo más como un desafío, como una manera de rotular la intención de comenzar algo, con la carga de poder saber sobre ese algo o no, y también le da más entretenimiento a la hora de crear. Eh, no sé si lo que estoy diciendo tiene coherencia, pero bueno, va al punto de estamos creando este canal, un canal que llamamos Espacio Roto. ¿Por qué Espacio Roto? No lo sé, seguirá rompiendo el espacio cada vez que vayamos grabando. Pero es como emprender, comenzar algo que no tengo ni idea cómo se hace. Nunca salgo en cámara, no sé, no entiendo el mecanismo. Pero el emprenderlo también me da esa chispa de querer conocer y aprender. Está bueno, no sé. Sí, creo que todo es un proceso y no hay muchas metas claras en la vida. Porque cuando uno nace no tiene un propósito definido. El propósito se va viendo en el camino. Y un poco eso tiene que ver con el emprender también. Uno puede intuir, olfatear por dónde va la cosa, qué es lo que a uno le apasiona, tratar de mezclar eso con la actividad que uno hace en el día y esperar que le vaya lo mejor posible. Pero lo importante es hacer al fin de cuentas, ¿no? Sí, ahora uno emprende con la intención de obtener un resultado. El resultado puede ser que te vaya bien o que te haya salido mal. Uno emprende con la intención de ver ese resultado o con la intención de vivir el proceso, del querer aprender, del querer golpearte contra la pared. Y no, yo creo que es una cosa y la otra, ¿no? Van Como de la que mano las dos. es que sí, imagínate, eh, por ejemplo, en el caso de, bueno, yo soy músico y te puedo poner un ejemplo de la música, que cuando uno arranca a tocar música, por lo general, no es que uno arranca a aprender un instrumento porque quiere ser rico, famoso y súper virtuoso y tener, no sé, cosas materiales o otra cosa. Es como la búsqueda más personal. Yo quiero pasar tiempo con un instrumento, haciendo música y tener esa capacidad para, para poder sentir hacer sentir al otro lo que me hacen sentir a mí a través de la música, ¿no? Y cuando uno arranca a tocar un instrumento, siempre es malo, siempre. Entonces, si uno no tiene un avance en eso, se frustra y deja de tocar. Lo que uno tiene que tener es un progreso medible y concreto que a uno lo motive a seguir desarrollándose en eso. Pero no está la meta en ese ejercicio. Ok. ¿Me explico? Sí, O sea, como que está la meta en el ejercicio y en que quiero que me salga tal cosa, pero a su vez eso no es el techo. Es como la motivación a poder pasar de nivel y seguir haciendo otra cosa. es que la primera enseñanza entonces que te puede llegar a dar el querer aprender a ejecutar un instrumento o lo que fuese, creo que la primera enseñanza es cómo convivir con esas primeras frustraciones, que también van a dar el margen a que cuando se ejecute bien, la satisfacción sea mayor. Porque es muy fácil tener, no sé, la destreza, el don, Uh-huh. pero no sentir.
a que hacer ese recorrido del saber lo que te cuesta poder tener esa digitación. Sí, digitación te el referís a la instrumento. guitarra. Si te cuesta mucho llegar a esa perfección, cuando lo logres lo vas a disfrutar mucho más, que sea Y sí, totalmente virtuosismo. De hecho hay muchos músicos virtuosos que no transmiten nada. claro. Bueno, por lo menos no lo transmite a uno, a alguien le transmite. Siempre el artista a alguien le transmite algo, por más que sea el artista más raro del universo. Sí, lo llevo más al punto de que si es muy técnico y Sí. suena muy robotito, es como que no te transmite esa pasión que puede tener el ejecutante, Ujú. que, volviendo al otro, es un gran emprendedor sobre sus ganas de conocer un instrumento o sus ganas de abrir un local de medialunas. Sí. Lo importante que es el accionar, el emprender. Pero para mí es más gratificante poder ser consciente del recorrido, del proceso, de entender todo lo que no sabes y necesitas aprender Ujú. para poder llegar a una realización lo más decente posible. No te digo de llegar a ponerte comparaciones con lo que vos te pongas como techo. Saber de que con lo que tenés podés llegar a una perfección y está buenísimo. Ujú. Que únicamente te lo da la constancia y Sí. querer seguir manteniendo ese concepto de emprender todo el tiempo. Sí. Vos igual recién dijiste algo que es llegar a la perfección. Eso creo que también esconde como una trampa ahí atrás de querer llegar a la perfección para que esto valga la pena y esto tenga sentido. Y eso es lo que justamente te frena a realmente finalizar ese trabajo. Pasa mucho con las canciones. Yo lo vivo de las canciones, pero generalmente con las obras de arte pasa mucho que, como dice aquella vieja frase, las obras no se terminan, se abandonan. Se abandonan. Claro. Entonces se abandonan justamente porque si te pones a pensar en la perfección o en la búsqueda de la perfección, es el cuento de la buena pipa, como decimos acá en Argentina. Y nada, es eterno. Siempre hay un pero, siempre hay algo mejorable. Las obras también con el paso del tiempo van evolucionando en sí también. Y estoy seguro que una canción que se hizo en 1968, si la tuviese que hacer el mismo artista, pero en el 2010, la haría distinto. Sí. Entonces, es algo que de una constante evolución, y las obras de arte en este caso para mí deberían tomarse como fotos. Entonces, sí, es la foto de ese momento, de esa obra, ¿no? Una cuestión como la escultura, la pintura o algo más visual, bueno, es algo más notorio que bueno, es así, es la foto y se termina, ¿no? Y hasta acá. Porque una pintura, yo qué sé, no puedes borrar y volver a pintar y borrar y volver a pintar tantas veces. Como capaz que en la música sí podés borrar un track y hacerlo de vuelta. Pero la cuestión acá es la no búsqueda de la perfección, sino la búsqueda de la mejora, ¿sí? Y la búsqueda de la transmisión de un mensaje o algo, ¿no? Sí, también entender de que llegas a tu perfección en función a tu percepción sobre lo que es la perfección. Ujú. Porque nada es perfecto, pero, Sí, pero todo después- lo más cercano a... Cuando vos podés tener el control de todas esas variables y llevarlo a, en el caso de un tema, que suene lo mejor posible y que tenga la armonía o la estructura que vos buscaste para que suene bien, ya empezás a tener noción de que está quedando bien. Sí, Es tener ese punto también como tope, si no nunca vas a terminar ni un tema ni nada. sí, pero si vos cada vez que trabajás sobre el tema sentís que está saliendo mejor, ¿cuándo decís que terminó? Porque siempre que te sientes vas a mejorarlo. Y ahí está la trampa, Sí, ¿entendés? Esa es la trampa. Porque es muy difícil determinar que en algún momento la estás empeorando. Y decir, bueno, a partir de tal día que lo estoy laburando, empezó a empeorar el tema. Así que no, la versión final era la de tal día.
Es muy difícil decir eso. Sí, porque te empezás a marear vos entre lo que querías, lo que estás haciendo, lo que habías hecho. Claro. Ya se contaminó. Sí. Bueno, y después, si vos... hay muchos que te dicen que siempre lo tiene que ver un productor externo, ¿no? Que el tema lo tiene que producir otra persona porque uno está contaminado, ¿no? Sí. Como vos decís. Y el productor, al tener como los oídos más frescos, más limpios, más objetivos, entonces te puede tirar críticas constructivas mucho más sólidas, ¿no? Pero también los productores son todos distintos y opinan todas distintas cosas. Entonces, que si yo ponele que llamo productor y después dice, ok, listo, bárbaro. Lo maticé con ese productor y después llamo a otro productor a ver qué me dice, y capaz que me dice cosas opuestas y tengo que cambiarlo. Entonces, también cuanto más personas laburen en esa obra, más va a estar modificada y la perfección va cambiando de forma. Sí, ya empieza a tener otro color la idea principal, o sea, entran otros factores que le van a poner su impronta, que no va a ser tal vez la que vos buscabas. Por ahí te va a convencer más, o tal vez no. Pero ahí ya en el caso del arte empieza como a tomar una vida propia, la pieza o lo que fuese, cual fuese la manifestación artística. Claro. Pero bueno, es bueno emprender y entender de que a veces no necesitas saber sobre cosas para querer arrancar, porque a veces también uno entiende de que no va a poder porque no tiene los medios, los recursos, Sí. o no le va a salir y se limita al hecho de tomar la iniciativa de hacerlo. O sea. Sí, el hecho de saber es importante y yo creo que igualmente es importante saber del tema que vos quieras emprender. O sea, si yo me quiero poner, como dijiste, una fábrica de medialuna, bueno, tengo que entender cómo se hacen las medialunas, tengo que entender cuáles son las mejores medialunas, así la tengo como referencia, tengo que entender de números, nada, tenés que entender de ciertas cosas, de marketing, de empezar a entender de diseño, empezar varias cosas, ¿no? Sí, eso sí. Que no es necesario que seas un experto en todo. Exacto. Pero tenés que entender o empezar a saber cosas que capaz que no sabías. Y creo que ahí está un poco también el impedimento general que tenemos muchos emprendedores en no querer aceptar que hay que aprender cosas que no predije que tenía que aprender, pero las tengo que aprender. Exactamente. Que tal vez no te gustan todas. Que no te gustan, seguramente. Como la parte legal, la parte financiera, la parte de lo que fuese. Empezás a entender de que requiere un montón de otros jugadores dentro de cualquier área, que no es solo querer ser músico y tocar la guitarra y ser famoso, pero vas a entender de que atrás de eso hay un montón de factores que influyen en cómo vos tenés que ejecutar eso. Te entra un manager, una disquera, el dueño de un teatro, el organizador, la etiquetera, como que empiezan a entrar un montón de factores que tal vez no tengas que focalizarte tan adentro, pero sí entenderlas, cómo juegan, para también darle una dinámica y un camino a lo que estés emprendiendo. Seguro. Si no, es como que vas a terminar perdiendo. Si no entendés mínimamente cómo convergen todos los jugadores para que se lleve a cabo una idea. Sí, es tal un cual. local, no entendés de contabilidad, pero algo tenés que entender porque el contador, si no, Claro. algo raro puede pasar, ¿o no? Y el emprender tiene algo implícito en la palabra para mí, no solo en la palabra, en el significado del emprender, que tiene relación con el autodidacta. Para mí es una relación directa. El emprendedor tiene que ser autodidacta. Por carácter autodidacta me refiero, personalidad de autodidacta, hacerse preguntas, tratar de respondérselas. A ver, no hay una escuela de aunque ahora sí hay un montón de escuelas pero no está la carrera del emprendedor, la universidad del emprendedor, que seguramente que si la googlean en Universidad del Emprendedor seguramente exista ya. Pero me refiero que como concepto no está, porque emprender significa inventar.
¿no? Y para inventar, necesitas pensar por fuera de la caja, ¿no? Necesitas ser creativo, necesitas estudiar, necesitas observar demasiado, Sí, ¿no? Y son todas características de un autodidacta, en Sí. general. sí, buscar tu propia información, buscar tu propia inspiración, buscar tus maneras Ujú, de hacer las cosas. ujú. Y eso requiere una gran constancia y responsabilidad. O sea, no es solo quiero tener un local de medialunas, Ujú. sino, bueno, ¿qué necesito? ¿Un local? ¿Dónde lo tengo que poner? Sí. ¿Un estudio de mercado? ¿Un estudio de marketing? ¿De cómo Claro. lo vas a mostrar? Y ahí, bueno, verás en la balanza si realmente te gusta tener un local de medialunas, teniendo en cuenta todas esas variables que a veces pueden ser las que te bajen de alguna idea o de algún plan de emprender. Sí. Porque por ahí no tenés ganas de meterte en tanto despiole, o por ahí te motiva mucho más y te dispara a otra rama de lo que querías como resultado del emprendimiento. No sé, en el caso del canal, de qué manera juega, pero sí entiendo de que para emprender y para activarlos fuimos aprendiendo a qué recursos tenemos, qué necesitamos, cómo los podemos aplicar, Ujú. y que lo pusimos en acción, prendemos, estamos grabando sin esperar resultados, sino recorriendo y viendo qué es este mundo de los videos, de la musiquita, de las reacciones, de las charlas, de por qué la gente se sienta, ve, tiene ese feedback. Y creo que ahí va a estar como el pequeño condimento de darle un poco de sentido al estar haciendo. Ujú. El sentido para mí, hoy por hoy, lo que estamos haciendo ya es pasar el rato, compartir. Hoy mi sentido es ese. Ujú. Pero si en algún momento vos que estás mirando, o cualquiera, deja un comentario, dice algo, va a ser como ese plus que vos va a ser un motorcito de querer seguir haciendo. Claro. Entonces, a todos los emprendedores que conozcan, denle ese pequeño grano de amor, o si vende medialunas le compras y lo ayudás, porque ser emprendedor también cuesta un montón a la hora de mantenerse con las ganas. Y sí. Sí, porque son, creo que más las frustraciones que que los éxitos, ¿no? Que los éxitos consumados que uno pueda palpar y decir, viste, como, che, logré tal cosa. Porque siempre hay, tenés todo para ganar, Sí. pero Mucho más para perder. claro, pero son derrotas cotidianas. Y lo para ganar son siempre a futuro, ¿no? Sí. Por ejemplo, si nosotros ahora estamos arrancando un canal de la nada, creo que tenemos 2 suscriptores que somos nosotros 2, y bueno, y ahí estamos. El tema es, ponele, ahora subimos este video, capaz que mañana tenemos 5 suscriptores, ¿no? Y lo vamos a sentir como un éxito o como un fracaso. No, yo como un éxito. Bueno, exacto, por eso te digo. Pero que después subimos otro video y capaz que seguían 5. Hermoso. Y es un éxito o un fracaso. Para mí es un éxito porque mantuvimos una constancia de seguir metiendo. Perfecto. Bueno, entonces estamos en la misma, pero es eso. El éxito y el fracaso, como son absolutamente relativos, uno elige en qué hacer, en qué Ok. focalizar la visión, ¿no? Es como el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Entonces, siempre hay victorias cotidianas y siempre hay derrotas cotidianas que obviamente con el estado de ánimo que uno pueda tener un día y otro, eso va variando. A veces le pone más focalización al medio vacío y a veces al medio lleno. Pero están los dos, siempre están los dos y siempre van a estar los dos. Ok, sí, siempre va a estar esa doble observación. Y el emprendedor, obviamente que va a tener más fracasos que éxitos o virtudes en un mega principio, porque es todo nuevo y es todo por primera vez. Y siempre que hagas algo por primera vez te va a salir muy mal. No me refiero que obligatoriamente te salga muy mal, pero
obviamente que el primer acorde que hagas en una guitarra te va a sonar infinitamente peor al número 1000. Exactamente. Entonces, yo pongo siempre el ejemplo con la música como es algo muy práctico de una actividad que te requiere constancia y repetición. Sí. Y en base a eso uno progresa. Es como algo muy gráfico. Si hay gente que no tocó un instrumento, se lo recomiendo. Porque de hecho para mí debería ser algo como que deberíamos saber todos y tener todos en nuestra capacidad poder manejar por lo menos un instrumento más o menos, porque te da esa enseñanza, ¿viste? Para la vida en general. Es un lenguaje. Es un lenguaje. Por lo cual es un lenguaje que debería estar aplicado en los niños desde jardín. Sí. Como graduarte sabiendo por lo menos 3 instrumentos, piano. Bueno, 3 es un montón igual. Yo estaba algo más humilde como decir, viste, como algo, saber, yo que soy baterista, bueno, saber golpear con unos palillos un parche, ¿no? Pero no te digo saber mirar la maravilla que puede hacer, sino llevar un ritmo, poder tener algún tipo de criterio musical. Y eso te hace chocar con muchas frustraciones cotidianas que si uno tiene paciencia, ve la mejora, te sale y eso motiva a seguir haciéndolo por un lado y segundo a creérsela que uno puede. Porque eso es lo más valioso, ¿viste? Como decir, che, yo me propongo esto, no sé si lo voy a poder hacer, pero voy a dar todo de mí. Y decir, sí lo vas a poder hacer, boludo. Sí lo vas a poder hacer. Obvio que sí. Sí. Tenés que tener la iniciativa y estar convencido. A veces lo más difícil es decir, lo voy a hacer. Claro, pero el tema es que te terminas convenciendo por eso es necesario también esas pequeñas victorias, porque cuando te sale, decís, loco, me salió. Entonces vos mismo te estás autoconvenciendo de que vos podés. Porque te lo estás demostrando que vos podés. Porque hay un montón de personas que capaz que se pone un objetivo muy alto al principio, entonces dice, yo tengo que lograr esto en tanto tiempo, y se pone muy autoexigente y demás. Es una forma de auto-boicot y es una forma de decir, ¿ves cómo no podés hacerlo? ¿Entendés? Claro, lo que pasa que en ese caso se está perdiendo ese goce del recorrido por querer el resultado. Exacto. Por eso es muy importante, si son emprendedores, disfruten cada recorrido. Si te tenés que ir a escribir en la FIP y te fastidia, pero es parte del proyecto, tomarlo como una misión del videojuego que estás jugando. Exacto. Y bueno, hablando de eso del videojuego, tiene relación a por qué es una actividad que a muchas personas lo encuentran como adictivo, justamente porque hace refuerzos positivos y no hace tantos refuerzos negativos. O sea, sobre todo los juegos más modernos. No te hablo del Mario World. Kart. No, el Mario World del Super Nintendo, que eran imposibles los niveles juego, a veces, sí. ¿viste? Que vos decís, esto tenés que hacer una tesis, boludo, para jugar este juego Sí. y pasarlo. Pero que antes hacían los juegos como medio impasables a propósito, ¿viste? Para que estés horas tratando de pasar un nivel. Hoy la industria del videojuego se dio cuenta que eso frustra a la gente y hace que lo abandone y no lo termine. Entonces, una especie como YouTube, ¿viste? Que quiere retención de público. Lo que buscan es que pase tiempo la persona jugando. Entonces, siempre, por ejemplo, los jueguitos de carrera online, de cualquiera, ¿no? De cualquier tipo de carrera. Vos salís último en la carrera y te da puntitos, y te da premio, y te da una skin nueva. Sí. Y desbloqueaste tal otra cosa del juego. Y saliste último, ¿entendés? Sí, pero te llevas unas estrellitas que te las suben. Unos puntitos ganaste. Si salís primero vas a ganar más, obviamente más rápido. Pero siempre ganás, todos ganan, ¿viste? Y eso es algo negativo para la adicción de hacer algo, pero es positivo para la humanidad, que entienda que se necesita el refuerzo positivo, como en el colegio, ¿viste? Que en el colegio
hasta el que no entienda, hasta el que no entienda un tema, se lleve como resultado que lo pudo entender y no que tardó más tiempo que el resto en entenderlo, ¿entendés? Sí, el que te alienten a hacer las cosas, de que no sea tan marcado la frustración de, no, bueno, vos no podés. No, alentalo de que tal vez de otra manera, pero hay que alentar a las personas a que pueden hacerlo. Porque en definitiva todos podemos hacer todo, algunos con mayores o menores capacidades, pero en la práctica creo que si todos nos esforzamos terminamos aprendiendo un montón de oficios o lo que fuera, porque tenemos las mismas capacidades y cualidades. Después, bueno, es el contexto y un montón de factores, pero si una persona en Asia puede hablar 18 idiomas, nosotros desde este lado también podemos. Requiere un montón de esfuerzo, un montón de otras cosas, pero Sí. se puede. Sí, es cierto también que todos tenemos capacidades distintas y que tenemos más facilidades para unas cosas que otras. Es como lo que decía Einstein en su momento de que si a un pez se le juzga por su capacidad de volar, va a pensar que es un idiota, ¿no? Sí. Creo que era Einstein. Pero un poco es eso, ¿no? La normalización de lo que desde chiquitos nos hacen creer que todos tenemos que saber de todo de la misma manera. Yo creo que no es tan así y de a poco la humanidad se va dando cuenta de las diferencias. Que voy a tirar el ejemplo de Messi del día, pero si a Messi lo pones a estudiar astrofísica, capaz que no va a ser el mejor del mundo, ¿entendés? O, no ¿Entendés? sé. No, que muy probablemente no. No, Porque ese tipo de excelencia en cualquier ámbito se da cuando está la capacidad genética o la capacidad potencial de una persona, si así se quiere, y está estimulado propiamente y está laburado propiamente. Entonces ahí sí llegas a ese tipo de excelencia o perfección, si lo querés poner en esos parámetros. Pero se tienen que dar todas esas variables. Con una variable que no esté, no, ¿entendés? A ver, volviendo al ejemplo de Messi. Si Messi no se hubiese inyectado todo lo que se tenían que inyectar de pibe, probablemente no hubiese llegado a poder competir a nivel de elite. Si Messi no hubiese tenido la familia que tenía para mudarse a España, seguramente no hubiese llegado a ser el mejor del mundo tanto tiempo. Si Messi no hubiese ido a entrenar y hubiese sido un pajero, para decirlo mal y pronto, probablemente no hubiese logrado nada de lo que logró. Entonces se tienen que dar muchas variables juntas para que algo suceda en ese calibre. Pero nosotros en nuestra vida también tenemos esas variables. Y cada uno juega con las cartas que le tocan. Exactamente. Pero también uno puede barajar y dar de nuevo también muchas veces. Y uno no se da cuenta de eso. Uno puede también jugar esas cartas de alguna manera o de otra, ¿no? Porque que te toquen unas cartas no significa que las tenés que jugar en un orden preciso o que tenés que incluso jugarlas. Capaz que no. Capaz que decís, che, mirá, yo nací en esta realidad y no me gusta y me mando a mudar y haces otra cosa. Sí, o sea. Bueno, a vos te pasó hace poco que renunciaste a tu laburo. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso para vos? Y es cambio rotundo de... ¿Hace cuánto laburabas ahí? ¿En dónde laburabas? Contale a la gente que... Yo estuve 10 años manejando una fábrica en la industria y venía de otros años de estar girando, haciendo música por otras cosas y fue como nada, encasillarte gran tiempo de los últimos años en una rutina que te empieza a vaciar y a consumir, porque entras en otra dinámica, en otros tiempos de personas ajenas a tu vida, pero que pasan a ser más o menos los motores de tu vida porque funciona todo como un gran engranaje. Y el haberlo dejado llevó a
al emprender una renovación propia en la vida, de romper estructuras, salir de la zona de confort, del miedo al qué vendrá, sin esperar nada, pero siempre hay un miedo cuando abrís una puerta porque no sabes qué hay del otro lado. O sea, no esperas ni bueno ni malo, simplemente está esa incertidumbre más que miedo. Exacto. Y nada, llevó a querer buscar otras cosas, empecé a viajar un montón, y eso llevó también al replanteo de buscar algo para emprender propio, de buscar algo que me nutra más desde lo emocional y no desde lo frívolo de la realidad del lunes a viernes o lunes a sábado, ir a un laburo, cumplir un tiempo, tener un personaje para todos los factores del laburo. Que creo que en su mayoría a todo el mundo le pasa. Pocas personas pueden disfrutar de sus actividades que les dé un rédito financiero para vivir. Pero bueno, encontré también de que mucha gente hace eso y emprende a la vez, o sea, van de la mano, y que es una cuestión de la persona. Es muy importante que la persona tenga esa confianza y esas ganas, y también el hecho de tener un poco de inconsciencia de decir, bueno, lo hago, porque si no nunca vas a terminar de decidirte, como una obra de arte. Claro. Nunca vas a decidir cuándo lo tenés que abandonar o cuándo es el momento de hacer, porque estás esperando tener todo preparado, y por ahí nunca lo vas a tener todo preparado. Seguro que no. Entonces a veces tenés la idea, estás más o menos armado y a mitad de camino arrancás. Si no, nunca vas a arrancar, nunca vas a saber si estuvo bueno hacerlo o no. Sí, yo no sé si es una cuestión de inconsciencia, como dijiste, sino más una cuestión de valentía o coraje, porque yo creo que está la conciencia de que puede salir mal, está la conciencia de los riesgos, ¿no? Sí. Obviamente que la inconsciencia no tiene coraje, la inconsciencia no tiene valentía, porque el que ignora no puede analizar los riesgos, entonces es como más, te diría, un temerario, ¿no? Sí. Pero justamente al ver el riesgo de las cosas, es cuando uno dice, bueno, incluso con este riesgo, yo me mando a hacer esto. Y salto al vacío. Bueno, pero ahí ese porcentaje pequeño de inconsciencia la tenés que tener, porque sabiendo del desafío, siendo consciente de que por ahí te va a salir mal, y decir, lo hago igual, es ese pequeño factor de inconsciencia adolescente que te da el ánimo de saltar. Pero bueno, es una combinación de todos esos factores. Sí, yo creo que una persona cobarde no puede emprender. Un tipo que esté siempre haciendo pesar más el riesgo potencial que el éxito potencial, es una persona conservadora, que va a lo seguro, que necesita el pájaro en mano. Y el emprendedor es el que está viendo los 99 restantes volando, ¿no? Sí. A ver, yo soy bastante conservador, soy temerario, pero creo que 50 y 50, porque también tengo esa locura de romper esos estereotipos y tirar. Entonces estoy a mitad y mitad. Mi parte conserva es la más analítica, mi parte más inconsciente es la más arriesgada. En el balance a veces pifio, a veces no. Pero si fuera 100% temeroso, sería imposible emprender cualquier cosa. Un viaje, una salida, un programa, cualquier cosa. Y sí, es así. Pero es eso, emprender es coraje, emprender es autodidacta, emprender es crear cosas nuevas, ¿no? Porque por más que te pongas una fábrica de medialunas, un distintivo de esas medialunas tienes que tener. Sí, obvio. Porque si no, ¿para qué existen? Si la gente siempre consumió medialunas, va a seguir consumiendo medialunas, aunque esa fábrica de medialunas no exista. Entonces, ¿por qué está
ese emprendimiento de Medialuna, lo que me lleva a pensar que también emprender es encontrar un propósito. Sí, es muy importante, algo que te destaque, que revalorice esa actividad junto a tu propósito. Sí. Si tu propósito, seguimos con el negocio de Medialuna, pero tu propósito va a ser diferenciarte por encima de las que ya están. Entonces es muy importante el propósito. Como bien decís, ser autodidacta, y hoy más que nunca teniendo las herramientas de YouTube y de un montón de lugares donde puedes encontrar un montón de datos y ejemplos de otros emprendedores como para perfeccionar tu emprendimiento. Yo cuando era más pibe y quería aprender a tocar un fa o una escala, y era más difícil encontrar un libro o que alguien te pase alguna tablatura. Claro. Hoy tenés profesores de primera categoría enseñando patrones, licks o lo que sea. Entonces es muy importante, bien decís, ser constante con ser autodidacta, tener muy claro el propósito y con todo eso emprender, loco, dale. Sí, me quedé pensando si se te ocurre alguna canción que hable de emprender de alguna manera. Emprender, alguna canción no se me ocurre, pero... O lo relacionas con algún no algún sonido. No, y... Puedo preguntarme cuáles eran las músicas más emprendedoras en cuanto a por qué se hacían, con el propósito de, por ejemplo, comer. Entonces, el blues es una gran música emprendedora de la gente que estaba esclavizada y lo usaban como un propósito para pasarla bien, pasar el rato. Porque el blues tiene esa esencia emprendedora. Mira, no lo había pensado. El jazz, ponele, lo veo más un emprendedor de buscar esa perfección o de seguir preguntándose cómo romper un fraseo o una improvisación, como buscando no quedarse con la cuadratura del blues. Claro. Entonces, y bueno, después diferentes géneros, no sé, la música actual de los jóvenes es emprendedora, pero desde el hecho de que ya tiene un público a donde apunta, ya sabe qué tipo de estética y qué tipo de maquetas musicales necesita para llegar a ese propósito de alcance mundial, alcance del mainstream, de las masas y ya. Entonces me parece que el jazz es mucho más emprendedor que cualquiera, porque siempre está buscando una nueva melodía, un nuevo ritmo, una nueva armonía. En los demás géneros ya más o menos está estructurado. Metal en mi menor, blues en mi menor. Igual siempre está para romperse, ¿no? Toda regla se rompe. Pero bueno, son músicos emprendedores de una búsqueda de diferenciarte sobre otros músicos. Sí, yo creo que el músico igual, el músico como rol en la humanidad, y no hablo del de actual, sino el de toda la historia, es un emprendedor nato, sí. porque siempre que la música, incluso hoy, intentó ser controlada por grupos poderosos, siempre hay artistas que tratan de romper con el molde, de salirse de los márgenes establecidos, de flanquear una prohibición o una censura. Siempre está la revolución dentro del arte. En general, no hablo del arte en general, no hablo solo de la música en este caso. Pero el artista es un emprendedor. ¿Por qué? Porque la humanidad no necesitaba eso, ¿no? Para empezar, la humanidad no necesita una película puntual, una canción puntual. Podría existir antes y va a seguir existiendo después. El punto es que está la necesidad del artista de
soltar eso al éter, a la humanidad, y ahí es cuando el otro dice, claro, esto tenía que haber existido. Ahora sí tiene sentido que exista, porque es esto que me llega de esta manera, gracias a Dios que existe. Ahora, en el caso del ejemplo de una canción, se vuelve arte cuando el músico lo lanza, pero hasta que esa música no es escuchada y no es generadora de movimiento de algún sentimiento en otro, no, ahí es donde se concreta de que claro, es obvio. arte. Y si no, son sonidos. Esa es la diferencia entre un sonido y una pieza de arte o una música, si lo quiere. Porque si... Está bien, es discutible también porque hay gente que te va a decir que hay sonidos que también le transmiten ciertas cosas y son... Bueno, está bien, perfecto. Pero si no está ese otro que lo escucha y se ve movilizado. Sí, alterado, iba a decir de alguna manera, por ese sonido, ahí es cuando eso se transforma en más que sonido, que ondas en el aire. Pero sí, como la típica de esa frase que empieza como, si un árbol se cae en el bosque, ¿no? Hace ruido. Bueno, pero yo no iba a terminar de esa manera. Digo, si un árbol se cae en el bosque, ¿es música? No, o sea, por más que haga ruido, y porque muchos te van a decir, sí, hace ruido. Aunque nadie lo escucha, hace ruido igual. Ok, perfecto. Pero ¿es música? ¿Es música? No, no es música. Es un árbol. Pero si ese árbol lo lupeo y lo hago como un kick y lo meto en el medio de un tema, ¿lo hago música? Sí, es música. Sí. Y si ese árbol se cae y repito solamente el árbol cayendo y hay alguien que eso le genera una cierta emoción de algún aspecto, ¿es música? Se podría decir que sí. Mira, sí. Había una frase muy conocida que dice que la música es armonía, melodía y ritmo, ¿no? Bien. No sé en qué orden, no importa, pero que tiene que tener mínimo uno de los tres. Sí. ¿Hay música que no tiene ninguna de esas tres cosas? ¿Y se puede considerar música? Se podría, pero no dejaría de ser creo yo, ¿no? Un sonido con una onda de frecuencia que va a tener altos y bajos, por lo general va a generar un tipo de melodía. Ahora, si es un sonido lupeado en una misma frecuencia, y no, es un si yo te pongo ruido de un mar de fondo, ¿es música? No, es sonido ambiente. Si a ese sonido ambiente lo mezclo y le pongo un discurso de un político arriba del mar, ¿es música? No. ¿Por qué? Porque es un político intentando rapear sobre medio ambiente. No, entiendo de que música va a convertirse en el momento que tenga un ritmo o una armonía que le dé esa contención a ese sonido. Pero definitivamente necesita de un contexto armónico o rítmico para... Bueno, en fin, no fuimos a la verga igual de lo que estamos hablando. Dónde fui, pero volviendo un poco, hacer música es un buen ejemplo del emprendimiento, ¿no? De que algo que... De algo que necesita que significa un propósito y que necesita de constancia y creo que hay algo que tampoco no tocamos en el emprendedurismo en general, que es importantísimo para mí, y es entender que nada se puede solo. No, es dificilísimo, o sea, podés tomar la iniciativa. Exacto. Arrancar, reunir todos los condimentos que necesites, pero... Porque cuando ves vos un gran emprendedor que le hacen una nota y hoy tiene una empresa que vale 20 millones de dólares, yo estoy 100% seguro que esa persona solo no lo hizo. No, tiene sola. Tiene un equipo atrás que es el que se ocupa de lo que hablábamos antes, de todos los factores que empiezan a aparecer alrededor de ese propósito. Uh-huh. Sí o sí vas a necesitar un equipo de laburo,
pero lo primordial es que tu objetivo sea claro y que si sos la cabeza del emprendimiento, seas claro con vos mismo para poder encarar ese equipo y que el equipo lleve a la sumatoria de fuerzas para buscar el resultado. Pero sí, cualquier músico, persona, empresario, gente, tiene un equipo atrás. Solo es imposible. No se puede. Sí. Salvo que seas, no sé, campeón olímpico de natación, pero también tenés un equipo de atrás. Exacto. Médico, nutricionista. Olvídate. Siempre hay un equipo atrás. Todo logro de la sociedad es fruto del laburo de muchas personas. Es más, hasta te diría, estoy pensando en algo que sea muy solitario, como el desarrollo de una teoría física cuántica que haga algún científico. Siempre son equipos de científicos, siempre el científico tiene un montón de estudiantes o de pasantes que le sirven de feedback, que le pelean, que le discuten, que eso hace que se robustezca la teoría. Sí, que también necesitan un apoyo económico. Ni hablar, obvio. Que son los que le dan el tiempo para desarrollar las ideas. Por eso sí, que no se tenga que preocupar por qué cocinar, porque el chabón no tiene ni tiempo para hacerse un churrasco, entonces llega a la casa y alguien le hace un churrasco. Entonces esa persona también está actuando para que esa persona pueda desarrollarse o desarrollar ese emprendimiento. Sí, yo creo que hay que tener muy en cuenta eso. Y muchas veces creo que a muchos emprendedores nos pasa que nos sentimos solos, y eso es lo que nos desmotiva y nos bajonea y nos amenaza con abandonar. Sí, por eso es muy importante que alguien por lo menos te dé esa palmadita o ese empujoncito de decir, che amigo, está bueno. Por eso todos los amigos emprendedores, ese empujoncito está buenísimo. Porque, como decís, que todos los grandes han tenido un equipo de laburo, porque es inevitable. Ese equipo a veces es el que te sostiene dentro de ese delirio para que puedas seguir expresándote. El que le da sentido. Exactamente. Bueno, en fin. Vamos a terminar con este tema para pasar a otro temilla a través de un temilla. ¿Tenés algún tema para proponer, para escuchar, o puedo sugerir algún? Tengo un tema de la banda Emprendedores. Sería genial. Sería genial que vendría como anillo. Una banda que se llame Los Emprendedores. Debería existir, debe haber alguna banda que se llame Los Emprendedores. ¿De qué estilo sería? Indie pop. Los Emprendedores me suena a rock and roll. Todo lo que empiece con los ores, los faraones, los embaucadores. Tocan Los Emprendedores en Niceto. Sí. Es buena, muchachos. Vamos a hacer otra sección después otro día de nombres para bandas. Que Rami, el bajista de mi banda, tiene ya una lista armada medio de nombres para bandas, y por género la tiene. Así que un día lo traemos. Muy bueno, me gusta ese listado. Está bueno.